Hermanos, me parece importante compartir con ustedes algo que veo que mucha de la prensa secular está confundiendo, y es el hecho de no entender lo que significa el periodo que estamos viviendo, que es el periodo de sede vacante. Y este no es un tecnicismo, hermanos, tiene una importancia espiritual que tiene su fundamento en lo que significa para nosotros el papado, el papa, simplemente como institución establecida por Jesucristo. Y explico por qué es necesario aclarar esto, porque algunos han estado hablando, por ejemplo, de el que en este momento encargado de la iglesia, entre comillas, se queda el cardenal Camarlengo, ¿no? Que es el cardenal Farrell, norteamericano, que es prefecto en el Vaticano del dicasterio para la vida, la familia y los movimientos apostólicos. Otros están hablando de que el que se queda encargado es el decano del colegio de cardenales, que es el cardenal Giovanni Battista Re, que pasa los 80 años. Ninguna de esas cosas es verdad. Voy a explicarlo un poco, ya la parte un poco práctica, pero primero quiero dejar en claro que nadie, absolutamente nadie, se queda encargado de la iglesia, entre comillas. Y esa es la razón por la cual cuando se tocó la campana el día lunes, después de corroborada la muerte del Papa, hay una ceremonia de corroboración, que es el cardenal Camarlengo, es decir, el cardenal Farrell, toca al Santo Padre ya difunto, el cuerpo del Santo Padre, con un martillo, y hace una pequeña oración en la que, básicamente siguiendo la tradición, le está preguntando: ¿estás ahí? ¿No? Y obviamente el silencio significa que ya el Papa simbólicamente, ¿no?, en esta ceremonia, que el Papa está muerto. El cardenal confirma la muerte, rompe los sellos del Papa, rompe su anillo para que nadie pueda personificarlo, y sella las habitaciones del Papa, tanto su habitación donde dormía como su escritorio en el palacio, en la casa Santa Marta, donde estaba viviendo el Papa. Y luego él toma posesión de las habitaciones pontificias, que es donde el Papa usualmente habita, menos el Papa Francisco, que quiso ir a vivir a Santa Marta, ¿no? El papel del cardenal Camarlengo es fundamentalmente ceremonial, ¿no? Y si es que se necesita definir algo en la iglesia, sucede algo gravísimo, una nueva guerra mundial, hablemos de algo extremadamente grave, entonces los cardenales escogen como colegio cardenalicio, ¿no? Y esto lo explico después mejor. Pero es importante comprender que no queda ningún general, solamente quedan coroneles, porque la suprema autoridad es una autoridad que proviene por sucesión apostólica del sucesor de Pedro, elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales. Una vez que no hay Pedro, no hay una cabeza de la iglesia, no la hay, no queda un vicepapa, no queda un encargado. Algunos piensan que el encargado, porque digamos es el que concentra mayor autoridad después del Papa en el Vaticano, es el cardenal secretario de Estado. No, el cardenal secretario de Estado es un cardenal más. ¿Por qué? Porque todas las funciones de los que trabajan en el Vaticano cesan en el momento en que el Papa muere. Tanto así que el nuevo Papa tiene que refrendarlos o no. La tradición es que el Papa diga: bueno, el que está en este dicasterio se queda en este dicasterio, etc. Pero, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando fue elegido Papa, refrendó a todos los prefectos de los dicasterios por un año, solamente por un año, porque el nuevo Papa tiene la autoridad suprema, es Pedro, el nuevo Pedro, y todas las asignaciones pontificias,
todos los cargos nombrados por el Papa cesan en el momento en que el Papa muere. Y el renovar, refrendar a todas las autoridades en el Vaticano tiene que ser un acto explícito, no es implícito. Ya, salvo si yo no lo voto, el tipo se queda. No, el Papa tiene que nombrar una vez más a cada uno. ¿Y por cuánto tiempo? Puede decir el periodo de tiempo que le queda como prefecto, solo un año, solo 6 meses, o comienza un periodo de cero porque esa es la autoridad papal. Ese es el poder de la autoridad papal, que los católicos reconocemos y que es muy difícil de entender en el mundo. Esa es la razón por la cual ustedes van a ver que el símbolo que aparece en todos lados en vez del escudo pontificio es el símbolo de un paraguas con los colores pontificios y de unas llaves cruzadas, ¿no? Pero que van a ver ustedes que están cruzadas en un ángulo mucho más abierto. ¿Por qué? Porque están reposando. Es decir, las llaves de la autoridad pontificia no las tiene nadie. Y por eso no están en una X perfecta. Están en una X alargada para simbolizar que están reposando, que Pedro no las tiene en su mano porque no hay Pedro en este momento. Entonces, entendamos eso porque es muy importante espiritualmente para comprender qué es lo que decimos nosotros respecto de quién es Pedro. No es un pequeño obstáculo con los hermanos protestantes o los ortodoxos que creen que Pedro es uno entre los iguales, no, primus inter pares, no es. Es el vicario de Cristo en la tierra. Y en ese momento no hay ninguna autoridad que concentre ese poder, ni siquiera temporalmente, nadie. El poder de atar y desatar para toda la Iglesia Universal es solamente de Pedro y no tenemos un Pedro hasta que sea elegido en un cónclave. Entonces, el cardenal Camarlengo es el que va a liderar los distintos eventos que viene ahora, ya han comenzado desde el día martes las primeras congregaciones generales con todos los cardenales que se pueden aparecer, los que están en Roma y los que estando cerca pueden viajar en cuestión de horas o de un día. Y la congregación general que ha comenzado el día de ayer es para ver los detalles de los funerales. Recordemos que se celebran 9 días de misas novendiales, ¿no? Para orar por el descanso eterno del Papa. Es una tradición que se hereda desde el Imperio Romano, que celebraban novendiales, digamos, cuando murió un emperador, ¿no? Pero los días en que hay que esperar para un funeral, el Papa Francisco los acortó. Y eso quiere decir que muy probablemente, esto probablemente ya ha sido anunciado o va a ser anunciado, los funerales sean el día sábado, ¿no? El sábado que viene. Luego, todos los cardenales se reúnen en congregaciones generales y las congregaciones las preside el cardenal Camarlengo de manera ceremonial y luego cada 3 días se rotan 3 cardenales escogidos al azar. O sea, miren que esto suena complicado, pero ¿por qué se hace así? Para que quede claro que no hay ni un triunvirato, no hay nadie que se quede a cargo de la iglesia más que esta forma rotativa para atender casos especiales, ¿no? Entonces, si sucediera una catástrofe mundial donde la iglesia tiene que intervenir, ¿no? Entonces hay una congregación particular que se encarga de ese tema, de un grupo de cardenales que son elegidos rotativamente al azar, es decir, sus nombres entran a una balota y se escogen y sale este y este, y esos son. Entonces es muy importante entender que esta forma de sucesión está hecha para que quede claro que no tenemos un Pedro. Y por eso este es un momento de un dramatismo especial donde no solamente oramos
por el descanso eterno del Papa difunto, el nombramiento del próximo Papa. Ahora, el decano del Colegio de Cardenales va organizando, junto con el cardenal Camarlengo, ya la preparación del cónclave. Sobre el cónclave hay regulaciones específicas. Hay una carta apostólica que establece que el cónclave no se puede realizar antes de 15 días de la muerte del Papa, y eso significa el 5 de mayo, lo más temprano que el cónclave puede comenzar, y no puede comenzar a más de 20 días de la muerte del Papa, y eso es el 10 de mayo, es el último día en que el cónclave puede comenzar. Entonces, en ese rango de fechas es donde se espera razonablemente la llegada de cardenales que pueden no haber llegado, ¿no? Pero el 2003, el Papa Benedicto introdujo un cambio, que es que si todos los cardenales votantes, es decir, menores de 80 años, si todos los cardenales votantes llegan antes de los 15 días, el cónclave puede comenzar. Es decir, podría comenzar antes del 5 de mayo, si es que todos los cardenales que pueden elegir, menores de 80 años, llegan a Roma. Y estos están pensados para una época en que era más difícil trasladarse, ¿no? Pero ahora que existen vuelos intercontinentales y formas más rápidas de movilizarse, que ya no tiene que ser desde el fin del mundo en un barco, ¿no? Entonces podría ser el caso, no lo fue con el Papa Francisco, pero podría ser el caso de comenzar el cónclave antes, si es que están todos los cardenales electores. Pero si falta solo uno, y ese fue el caso de la elección del Papa Francisco, en ese cónclave faltaba un cardenal de Filipinas que se había enfermado de gripe, ¿no? Estaban todos los cardenales menos ese. Y se habría tenido que esperar hasta los 20 días. De ahí, si no llegaba porque estaba enfermo por cualquier otra cosa, se comenzaba el cónclave, ¿no? Ahora, en el cónclave son fundamentales los puestos. El que coordina el cónclave, solamente coordina el cónclave, es el cardenal que es el decano del colegio cardenalicio. Ahora, el cardenal decano del colegio cardenalicio y el vicedecano, ambos son mayores de 80 años. El Papa no los está pensando renovarlos un poquito más adelante, pero como son mayores de 80 años no van a poder participar del sínodo. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que el que va a estar las votaciones en el cónclave, una vez que los cardenales se aíslan completamente, dejan todos los aparatos electrónicos, dejan todo contacto, toda forma de comunicación, ni en la casa Santa Marta donde se alojan, ni en la Capilla Sixtina donde celebran y votan, tienen ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, solamente entre ellos. Y hay 4 asistentes, 2 escogidos por el que preside las elecciones, y 2 asistentes litúrgicos que juramentan secreto absoluto. Esas son las únicas personas que, además de los cardenales, van a estar en la Capilla Sixtina. Como el cardenal decano y el vicedecano no pueden entrar porque son mayores de 80 años, entonces ese cargo recae sobre el cardenal que tiene mayor autoridad en el Vaticano. Y ese es el cardenal secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Entonces, él es el que va a presidir las votaciones una vez que se entre al cónclave, ¿no? Pero todas las decisiones que se toman
en las congregaciones generales, incluyendo a los cardenales mayores de 80 años. Por eso es que ustedes van a ver, si en sus propios países tienen cardenales que ya están retirados, pero que todavía tienen la energía, desde pasan los 80 años, todavía pueden viajar, entonces ahí van a estar. Por ejemplo, del Perú, ya pasa los 80 años el cardenal Juan Luis Cipriani, el anterior arzobispo de Lima, pero él está saludable, va a ir a las congregaciones generales, no va a participar del cónclave. Y las congregaciones generales prevén que 2 cardenales elegidos por el colegio cardenalicio, que sean conocidos por su salud de doctrina y por su ortodoxia y su sabiduría, así lo pone la Constitución Apostólica, van a dar 2 reflexiones, cada uno, una reflexión, 2 en total, durante esas congregaciones generales sobre la importancia de la elección papal y sus propias reflexiones de lo que está necesitando la Iglesia a ese respecto, ¿no? Entonces, allí ya comienzan las conversaciones y comienzan los cardenales a conocerse mejor para que después en el cónclave exista un proceso un poco más informado entre los cardenales y más fluido, ¿no? Pero recordemos que es muy importante comprender que ni el cardenal Camarlengo, ni el secretario de Estado, ni el decano del colegio cardenalicio, ningún cardenal tiene un puesto que lo convierte automáticamente en un vicepapa o papa temporal o autoridad temporal parecida lejanamente a la del papa. No es así. Y por eso tenemos que rezar tanto en este tiempo por el alma del Papa Francisco, por su descanso eterno, pero también por la acción del Espíritu Santo para inspirar a los cardenales a escoger al próximo Papa. Que tengas un buen día.